Muy buenos días, tengan todos. Gracias nuevamente por participar en este webinar que le traemos de parte del Batrón para cada uno de ustedes. Mi nombre es Ronald Fallas, soy el especialista de la marca Fluke y Amproof dentro del Batrón. La intención del día de hoy es transmitir un poquito los conocimientos y humildemente poderles dar un poco de lo que nosotros sabemos y en la parte en este caso, de calidad de energía. Antes de iniciar, quiero hacer pruebas como de sonido. Vamos a ver en la sección de preguntas con que alguien nada más me indique, por favor, si me escuchan bien, ven mi pantalla. Ahí don Edwin Ochoa, don Esteban Herrera, ok, muy buenos días. Claro que sí, don Randall Mauricio García. Eso, Cata, buenos días. Entonces, sin más preámbulo, empezará el webinar del día de hoy. Nuevamente, nada más, y como para hacer un poquititico más de tiempo de personas de otros países, tenemos inscritas 200 personas la mañana de hoy. Eso es muy halagante para nosotros. Ver si alguien de fuera de Costa Rica se conecta, nos saluda para saber de dónde están, gente de Panamá, que también ahí en la sección de preguntas y respuestas nos indiquen. Don Jan Urriola, muy buenos días, República Canalera. Desde Guatemala, don Edwin, muchísimas gracias. Ojalá disfruten y aprendan un poco de los conceptos básicos. ¿Algún otro país? Nicaragua, nunca nos queda mal. Dice del Salvador, don Alejandro, muy bien. Y vamos a ver. No, gracias por confirmar. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio porque el tema es un poquito largo. Sin embargo, a mí me gusta como hacerlo un poco más minimizado para que no sea, para que sea más concreto y más al grano. Al final les voy a mencionar que tenemos una promoción casualmente este mes relacionado con termografía y calidad de energía. Van de la mano en esta promoción que tenemos, pero nada más lo menciono al final y les explico cómo funciona por si están interesados en adquirir algún equipo o pueden apresurar algún tipo de presupuesto dentro de sus compañías para aprovechar la promoción. Es una regalía de un amperímetro, lo cual no le cae mal absolutamente a nadie. Entonces vamos a revisar rápidamente algunos conceptos básicos que se van a tocar el día de hoy, como lo que es el valor de RMS, que es la raíz cuadrática media, y versus el valor promedio, ¿verdad? Básicamente es el valor proporcional del área de abajo de la curva de una señal de corriente alterna. En nuestro ámbito se utiliza para lecturas muy precisas en señales eléctricas que pueden presentar perturbaciones que modifican la forma senoidal perfecta. Básicamente, en un equipo de alta gama, no sé cómo, digamos, yo no puedo decirlo de la competencia, la verdad no me he capacitado o entrenado en eso, pero no son tan precisos a la hora de sacar este tipo de funciones y de calcular, por supuesto, la expresión matemática con la que se calculan estos valores tan precisos como un equipo de verdadero valor eficaz, digamos. Para medidas muy correctas de señales sinusoidales distorsionadas se requieren convertidores más complejos llamados
convertidores de True RMS. La mayoría de instrumentos de medición de bajo costo hacen que esta operación, filtrando la señal del valor promedio y aplicando un factor de corrección. Un ejemplo básico en este sentido es la operación que vemos en pantalla, que es lo que está por debajo de la curva, donde el valor de RMS es igual a 1.11 del valor promedio. Como podemos ver la teoría, un equipo que mide valores promedio asume una forma de onda senoidal no distorsionada y hace el siguiente cálculo, como lo podemos ver ahí. Repito, estos son conceptos básicos. En esta curvita podemos ver, por ejemplo, que una medición, si ven mi puntero, ojalá que sí, la verdad, a veces a nosotros los presentadores nos cuesta explicar si en realidad ven. Hacemos un webinar como al mes, entonces se nos olvida así, pero continuamos. Ojalá puedan ver mi puntero. Podemos ver que en una onda senoidal pura, en el valor RMS promedio es correcto para un equipo, y en una onda cuadrada el 10% más alto en la parte del RMS del valor promedio. En un sistema de diodo rectificador, el RMS, el valor promedio, es un 40% más bajo y así sucesivamente. Esto es un poquito como más que todo en la parte de teoría. En el factor de cresta, la definición de él es que es una relación entre el valor pico y el valor RMS. Es una indicación de distorsión armónica para mediciones de corriente. Entre mayor sea el factor de cresta, mayor distorsión, oigan bien, mayor distorsión de la forma de onda. Un valor de cresta superior a 1.8 indica que hay una muy alta distorsión. En el siguiente ejemplo podemos ver, aquí en el primero, que en este ejemplo un valor de cresta de 1.43 está por muy debajo de lo que es el máximo permitido, está muy saludable, a diferencia de estos otros valores de cresta. No podemos hablar de calidad de energía sin tocar este tema que para mí es muy importante, que es seguridad en las mediciones. Es un peligro oculto, las famosísimas, peligrosísimas y que le deben bastantes vidas a los electricistas o a los encargados de mantenimiento, etcétera, como son las descargas de arco. Conceptos básicos en la parte de seguridad de mediciones. Vamos a tocar básicamente el tema de qué es una categoría del 1 al 4, qué es una categoría 3, por ejemplo, a 1000 voltios versus una categoría 4 en 600 voltios. Cómo leer esto en los equipos, no obviamente solamente Flux, sino en los fabricantes en general. Entonces, sin más preámbulo, podemos ver en estos multímetros, en el lugar exactamente donde se introducen las puntas o los cables, este tipo de información, que por ejemplo podemos ver que este multímetro 875, que es el modelo específico, es categoría 4 a 600 voltios, categoría 3 a 1000 voltios. Y lo mismo exactamente con el 179 y el 117. Bueno, el 117 solamente nos permite ser utilizado en categoría 3, 600 voltios. Mira, Ronald, no me queda claro. Vamos a verlo un poco más adelante. Aquí están los 4 segmentos en esta ilustración, los 4 segmentos de las categorías. Entonces, vamos a empezar de la zona más riesgosa a la zona menos riesgosa. La categoría 4 significa que yo puedo trabajar ese equipo desde la entrada
por decirlo así, o el alimentador general, que por cierto, obviamente, es donde más cantidad de energía eléctrica, de amperaje en este caso, va a trabajar. Entonces, un equipo como este puede trabajar en 600 voltios en la parte de categoría 4. O la categoría 3 es del centro de carga o del medidor o de la cometida, por decirlo así, industrial, residencial o como hacia las cargas grandes. Pueden ser trifásicas sin ningún problema. Esto es categoría 3. Entonces, voy de nuevo para atrás. Yo puedo utilizar este señor en 1000 voltios, pero en categoría 3 o hasta 600 voltios en categoría 4. Entonces yo puedo utilizar 600 voltios aquí en medición, que no voy a incurrir en ningún riesgo de destrucción del equipo ni nada. O, ojo, 1000 voltios me va a permitir, pero en esta área, ya no en esta área. Categoría 2 se refiere a todas las cargas que son enchuflables, que se pueden quitar de un toma corriente, sea industrial, trifásico, etcétera, pero son desconectables. Y ya categoría 1 ya son esas cargas pequeñas, ya electrónicas, por decirlo de esa manera. Aquí podemos ver más o menos por normativa, la IS 61010 y la UL 61010B, cómo categoriza el tema de las categorías según los voltajes. Entonces, por ejemplo, 600 voltios, que es donde a la gente le interesa, y yo considero que a mi forma de expresar es fácil de comprender, pero igual al finalizar me escriben o podemos, no sé, para cerrar el tema de las categorías y seguridad, obviamente va a continuar un poquito más. Si tienen alguna consulta, pueden hacérmelo saber en este momento. Voy a abrirle el panel de preguntas para irlo y no dejarlo porque se va a quedar botadillo el tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con el tema de las categorías en la parte de seguridad del uso de los instrumentos. Repito, no es un webinar de seguridad, pero no podemos hablar de medición de calidad de energía sin poder comprender el tema de las categorías y la seguridad eléctrica en los instrumentos. Importantísimo porque a la hora de ir a hacer la medición, sí o sí necesito hacerla en caliente con el equipo energizado. Otro de los conceptos importantes es si un equipo está listado versus un equipo diseñado para. Dice que la IS define los estándares, pero no aprueba o la inspección o el cumplimiento de la misma. Entonces, vamos a ver, lo voy a leer y se los explico. Un fabricante puede decir que el equipo fue diseñado para un estándar, pero no fue verificado uno a uno. Para ser listado, por ejemplo, por UL, CSA o un certificado TUP, un fabricante puede emplear la agencia listada para probar y demostrar que el producto cumple con el estándar. Entonces, un equipo que sí está listado para, tiene que traer los siguientes sellos de aprobación en la estructura del equipo como tal. Ok, explicarlo hacia lo latino, como decimos acá en Costa Rica, a lo tico. Un equipo diseñado para, literalmente fue valorado por un laboratorio y probado. Mientras que el listado es como, por ejemplo, cuando compramos tubería conduit y le preguntamos al vendedor, ¿es UL? Sí, es UL, pero ese tubo fue que pasó una muestra, la aprobación UL. Sin embargo, ese tubo como tal en realidad no ha sido probado en un laboratorio uno por uno o lote por lote, por decirlo de esa manera.
En cambio, los equipos Flux sí son más certificados en su fabricación para cumplir con este tipo de normativa. ¿Ves? Ahora seguimos con el tema de, por eso les digo yo, lo que hicimos fue simplemente una pinceladita de protección y seguridad eléctrica. Em, para hablar un momento de calidad de energía, puse este ejemplo de el agua. Si nosotros vamos a ingerir agua, que todos ingerimos agua, inclusive yo aquí tengo mi botella porque este webinar se va a durar mucho más de hora y media, más o menos. Yo necesito verificar la fuente de esa agua, de dónde viene, a la hora de tomar para que a mí no me afecte el organismo. Al igual que esto, en el tema de calidad de energía sucede lo mismo. La fuente normalmente son muy limpias y en el camino, como esta imagen de arriba a la derecha, se va mezclando con diferentes situaciones, por decirlo de esa manera, que perturba y contamina esa calidad de la energía. Como podemos ver, y al menos en nuestra Centroamérica, los sistemas de generación de energía son muy variables. Manejo muy al dedillo las fuentes de energía, digamos, en Costa Rica, 94% verdes y el resto por medio de medios térmicos, pero es porque el tema de que sí o sí hay que mantener las máquinas en mantenimiento y en funcionamiento. Entonces de una vez se aprovecha para generar ese 6% restante que a veces sube o baja. Tengo entendido que ahorita por la sequía que está ocurriendo se está empezando a generar por medios térmicos. Pero, en fin, entonces, aquí donde se genera la energía desde el embalse, desde la generadora eólica, fotovoltaica, etcétera, la calidad de la energía es muy buena. Sin embargo, en el camino se puede ir contaminando, ya sea em, por caídas, ya sea porque pasa cerca de algún tipo de cargas grandes, inductivas, con transitorios, etcétera, y se va perdiendo poco a poco hasta que ya nos llega una más baja calidad a la industria, a nuestros hogares, a nuestros edificios, etcétera, etcétera. Pero podemos definir como un problema en la calidad de energía a cualquier tipo de perturbación en los sistemas de energía eléctrica que se manifiesta puede ser desviaciones en las condiciones adecuadas de tensión, corriente, frecuencia, básicamente. Entre los problemas que esto causa, obviamente una falla o una muy mala operación en los equipos de los usuarios finales. Vamos a hablar un poquito de perturbaciones eléctricas como fenómenos o eventos que afectan las características del suministro eléctrico. Pueden caracterizarse por su magnitud, qué tan grande fue la perturbación y cuánto tiempo duraron en esa perturbación. Síntomas o causas, por ejemplo, de la nada, cortes de suministro, disparos de las protecciones electromagnéticas, es un buen síntoma. ¿Cómo hago yo para saber? Me llaman y nos llaman ahí a el patrón. Mira, ¿cómo hago yo para saber si yo tengo armónicos si yo nunca he hecho una medición? Entonces, la pregunta es, ¿se le disparan los disyuntores así de la nada? Mira, si casualmente se disparan y mido las cargas si no están ni siquiera el 70% de la carga nominal. Pueden dar por ahí. Parpadeo en las luces, incremento en la factura eléctrica, equipos
sobrecalentados y ruidosos, fallos prematuros de equipos, bajos rendimientos y paradas no programadas, pérdidas de datos en los sistemas de informática. ¿Qué puede estar causando algún tipo de esos síntomas? Caídas y subidas de tensión, transitorios, algún tipo de interferencia, distorsión armónica, desequilibrio, es muy común, no sé cómo no está de primero, desequilibrio de tensión y corriente en la red es uno de los primeros fenómenos que ve uno que detecta. Las causas pueden ser internas o pueden ser 100% externas. Me dicen si voy muy rápido, pero el tema va muy, una filmina lleva a la otra, entonces se va acomodando muy fácil para la expresión como tal. Causas internas se incluyen arranques o paros de grandes cargas, cableado deficiente, problemas obviamente con el diseño, o cargas sobrepasadas, cortocircuitos y armónicos, etc. Y las causas externas pueden ser obviamente afectaciones atmosféricas como la rayería, fallos en los propios sistemas, fenómenos atmosféricos, sistemas de transferencias, etcétera, etcétera. Aproximadamente las causas internas corresponden al 80%. Entonces le dicen a uno, no, yo no tengo ningún tipo de problema acá. Siempre es culpa del proveedor, del distribuidor de energía eléctrica. Y uno dice, ajá, ¿y con a qué se basa usted para decir eso? Pero normalmente esto es un 80-20. Inclusive puede ser hasta más del 80% que las causas sean internas. Entonces, si vamos a hablar de calidad eléctrica en las instalaciones, reitero con el ejemplo del agua, vamos a ver en qué lugar se empieza a contaminar esa agua. Ya pudimos ver las causas, ya pudimos ver qué son internas, externas, qué sucede, cuáles son los síntomas. Y ahora vamos a hablar qué son esos pequeños problemas más comunes que nos están afectando la calidad de la energía. Entonces puede ser básicamente un fallo de alimentación, caída de voltaje o de tensión, sobrecarga de energía, muy común. O sea, estamos sobrecargando la red, no está diseñada para soportar tanto la red como el cableado, como los disyuntores o los controladores. Fluctuaciones en el bajo voltaje, muy delicado. Sobretensiones, ruido en las líneas, salidas armónicas, distorsión armónica. Presencia de variadores de frecuencia, muy común, pero muy necesarios. Y transitorios como tal. ¿Qué es una distorsión armónica? Como punto número 4. Las distorsiones armónicas son los cambios en la forma de onda del voltaje y la corriente. Yo le digo ayer estaba hablando con unos muchachos y estábamos haciendo una demostración de un equipo de calidad de energía, un modelo 1775, y me preguntaron así, me dijeron, Ronald, ¿cómo podría comparar usted las armónicas? Y le digo, yo es ruido, ondas de sonido, por decirlo así, en una conversación, como cuando usted y yo estamos conversando y estamos teniendo una comunicación fluida y aparece un carro o una moto a la par de nosotros haciendo un ruido excesivo que impide una muy buena comunicación. Así, personalmente, yo describo las armónicas. Es ruido, distorsión en la onda senoidal, tanto de voltaje como en corriente. Son provocados por cargas no lineales, en general como los variadores de velocidad, exceso de equipo de cómputo, presencia electrónica en los PLCs, balastros electrónicos, mucha luz, LED produce armónicas
y que provocan sobrecalentamiento en los cables, motores, transformadores, reduciendo su vida útil y además provocan el disparo. Esto es uno de los ejemplos más comunes. De los interruptores, de los relés, fusibles, se disparan los disyuntores, ¡pa! Y uno dice, qué raro. Pero ya sabemos que por ahí puede venir la parte de la distorsión armónica. Podemos ver en la onda de arriba una armónica perfecta y, por ejemplo, podemos ver en la segunda una distorsión en la quinta armónica. Quiere decir que hace 5 fluctuaciones en una onda normal. En la séptima hace 7 fluctuaciones, por decirlo así. En más 5 en la séptima. Y podemos ver en el último ejemplo de la onda una completamente perdida, por decirlo así, en la última. Por ejemplo, podemos ver que en la fundamental más la quinta más la séptima se podría ver un equipo lo puede medir de esa manera. Esto es básicamente la teoría de la distorsión armónica, ¿verdad? Secuencias de distintos órdenes de armónicos. Podemos ver que hay secuencia positiva y hay secuencia negativa, también hay secuencia cero. Definamos como secuencia la clasificación de distintos componentes armónicos, indicando la dirección de rotación de motores por el campo magnético generado. Entonces, la secuencia positiva de la armónica es la misma, lleva la misma dirección de la rotación del motor, provocan sobrecalentamientos. Y la secuencia negativa lleva la dirección opuesta a la rotación de los motores y provoca que los motores giren en sentido contrario y se den sobrecalentamientos. Normalmente ocurre en la quinta armónica, como podemos ver en el cuadro de arriba, donde está la secuencia negativa, es la quinta armónica con 300 Hz de, de frecuencia. Nuestros equipos pueden ver las armónicas así, de forma eh, trifásica. El negro la fase 1, el rojo la fase 2 y el azul la fase 3. Y así sucesivamente. Obviamente podemos ver la primera, tercera, quinta y hasta la número 50, aunque ustedes no lo crean. Es bastante sensible. También lo podemos ver, aquí esto lo podemos ver en forma de gráfico, también se puede ver en forma de datos. Básicamente, esta es la ecuación cuadrática de cómo se calcula, digamos, el THD del valor donde V1 es el valor del voltaje fundamental y VH al cuadrado que está arriba es igual a voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, etcétera, del valor del voltaje de los armónicos. Se recomienda que el THD, esto es una pregunta muy importante, no supere el 4% para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Al final de cuentas es como cuando vamos a hacernos un examen de sangre y nada más revisamos cuál numerillo salió en rojo. Entonces, triglicéridos buenos, ay no, estoy cerca del límite, pero no me pasé. Así es esto, digamos, no nos pasemos del 4% a la hora de una medición acá. Vamos a ver. Entre las principales fuentes de armónicos tenemos los variadores de frecuencia, por lo cual también se venden filtros para ellos como reactores de línea. Pero, ¿qué podemos obtener de acá? Digamos, un variador de 6 pulsos podría tener armónicas en la quinta y en la séptima armónica, de 12 pulsos en la novena y la onceava, de 18 pulsos en la 11 y la 13. También las puede generar las UPS, que ellos tienen inversores y producen bastante ruido. Balastros electrónicos, cada vez hay menos balastros presentes, ya las bombillas o los tubos fluorescentes van
viéndose menos en nuestras instalaciones, grandes cantidades de computadoras, equipos en general electrónicos, producen presencia en la tercera armónica. Aunque ustedes no lo crean, en lo personal, esta es como una de las filminas más importantes porque es donde la gente necesita saber qué me produce las armónicas y cómo contrarrestarlas y cuál, si yo veo mucho en la tercera armónica, que es muy sencillo para un equipo de calidad de energía, al menos los de última generación de Fluke, desde que lo pones ya el man te saca eh, qué tipo de armónica estamos viendo por allí. Otro de los factores importantes son las fluctuaciones de tensión. Pueden ser disminución o pueden ser aumento momentáneo en la magnitud del voltaje, lo que le llaman la gente picos. Picos de voltaje, siempre vamos a poner una imagen, cómo se ven en nuestros equipos. Ahora se ven más fácil son más interactivos las pantallas, pero se les llaman, se pueden ser un sag, puede ser un swell, puede ser una interrupción momentánea, larga o corta. Esas son las diferentes fluctuaciones en la tensión. Muy común ahora en las zonas rurales con estos aguaceros y estos ventoleros de la nada se va el voltaje. Si se va, si se cae la presentación me da un momento, pero ha estado aquí cerca de mi casa yéndose y viniendo la electricidad de forma constante. Esperemos no pase nada en el transcurso de este webinar. Y si pasa un momentito, a ver si lo recuperamos. Un hueco, un SAC o DIP, así le llaman normalmente técnicamente, es una reducción brusca de tensión por debajo hasta el 90%, lo cual un equipo de medición de calidad de energía lo va a poder ver, lo va a poder determinar. Con una duración muy corta en medio ciclo a un minuto. Diferentes causas pueden ser arranques de motores, y pongo un ejemplo residencial, cuando nos vamos a duchar y tenemos un bombillo de incandescente, que también cada vez hay menos, pero no pueden faltar, y abrimos la llave, ¿qué hay ahí? Hay un pico, y lo cual eso reduce y se nota en la potencia lumínica del bombillo. Es nada más como un ejemplo. Entonces pasa lo mismo. Grandes cargas de motores cuando entran o salen de forma rápida o cargas pesadas inductivas producen este tipo de huecos. Obviamente, como les mencionaba, provocan fluctuaciones en la iluminación, reiniciación de los electrónicos programados, o sea, se apagaron las compus porque ellas tienen eh, internamente un voltaje mínimo para poder operar. Imagínate a nivel de equipos de internet también se van a resetear y eso es un problema. Un sobrevoltaje, también llamado como un swell, es un incremento, ahora no sino positivo a los 10% y también al igual que el dip, puede ser de medio ciclo hasta un minuto. Ahora es causado por la inversa, que es el apagado de las grandes cargas. Lo mismo va a ocurrir cuando cerramos la llave, entonces ese bombillo nos va a presentar mayor potencia a como estaba antes. Y también provocan daños en motores, disparos en las protecciones, reducciones de la vida útil de las luces, daños en equipo electrónico, etcétera. Un transitorio se puede definir como una perturbación con una duración menor a un ciclo. Es algo muy corto. Aquí podemos ver en el cursor un ejemplo de él. Digamos, aquí vemos el ciclo normal de la fase de color azul y aquí, algo muy corto. Se sale y es medido por el equipo. Esto es lo que llamamos un transitorio. Son impulsos de alta frecuencia o oscilaciones superimpuestas por encima de la forma de onda de voltaje senoidal. ¿Qué efectos pueden tener? Disparos inexplicables de los variadores de frecuencia, errores en la transmisión de datos, bloquean los ordenadores, pueden destruir equipos electrónicos y daños en los aislamientos de los cables. Muy interesante. Como les mencionaba antes,
con la parte de los transitorios externos y los internos. Retomamos un momentito las definiciones. Causas externas, rayos o rayería o truenos. Contacto al animal con las líneas de potencia, que se pasó un mapache en las líneas de alta, entonces produce un transitorio. Interrupciones en la corriente e internas, entradas y salidas de grandes cargas inductivas, como por ejemplo los motores que los encienden sin un sistema de arranque suave, variador de frecuencia que lo lleve de mínimo a máximo poco a poco, sino que lo mandan de un solo. Eso va a producir un tipo de transitorio interno y es muy común todavía. Interrupción sostenida se presenta cuando la fuente de alimentación de voltaje ha estado entre 0 voltios por más de un minuto. Alias, se fue la luz un ratito. A eso le llamamos en el punto D, interrupción sostenida. Las interrupciones de voltaje de más de un minuto son generalmente permanentes y requieren de la intervención humana, por decirlo de esta manera, para restaurar la energía. Vamos a ver, me gustaría si pudieran opinar los de afuera, pero digamos, en Costa Rica, la luz, al menos desde mi punto de vista, y los compañeros presentes me pueden decir, no, no, Ronald, usted está equivocado. Repito, es desde mi punto de vista, desde mi entorno personal. Se ha mejorado mucho el tema de interrupciones en Costa Rica. Sí, se va la corriente, pero es algo quick, es algo muy, muy rápido. No sé, 10 segundos y ya de nuevo. Entonces se ve que literalmente lo que están haciendo es, no sé, un cambio de subestación, etcétera. Pero eso en Costa Rica de un tiempo acá se ha mejorado mucho. No sé qué opinarán los compañeros de Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua al respecto. Pero digamos, aquí ya si se va más de un minuto, es muy probable que ya no se restaure de forma automática. Simple y sencillamente algo más está sucediendo por ahí. No sé si quieren opinar mientras tanto. Voy a abrir la parte de preguntas. Qué rápido, ya son las 9:40. Ok, vamos a ver. Nadie opinó nada. Continuamos. Si están conmigo, ¿verdad? No quiero que esto se haga un monólogo ahí, Ronald Fallas hablando y ustedes ahí todos. Qué aburrido el tema. Más bien el asunto es hacerlo un poquito más. Alguien pone ahí sin energía, jaja. Sí, suele pasar. Vamos a ver. Gracias, don Edwin. Aquí estamos presentes. Sigamos. Porque, como le digo, acaban de pasar 40 minutos. Yo ni cuenta me he dado cómo les ha parecido el tema. Pero continuemos. Punto E, flicker de tensión. Es una fluctuación en la tensión con una amplitud inferior al 10% del voltaje nominal. El flicker es una fluctuación en la intensidad de luz de una lámpara incandescente. Es lo que hablábamos a la hora de cuando se toma la ducha y a la par está el bombillillo pegado en la misma fase, el bombillo. Y normalmente termina quemándose también el pobre. Existen muchas cargas que consumen corriente de una forma no constante, dado que las fluctuaciones de voltaje se superimponen a la onda de voltaje de suministro. Se estudia su efecto a través de la modulación. Esto es lo que le llamamos flicker de tensión. ¿Qué mediciones pueden hacer los analizadores de calidad de energía Fluke? Pueden ver la medida del verdadero, el del True RMS, el RMS que hablamos al inicio, picos de voltaje y corriente, frecuencia, huecos, lo que llamamos deep and swell, sobretensiones, transitorios, interrupciones. A nivel pueden ver potencia de consumo de energía, la demanda máxima, armónicas hasta las 50, interarmónicos, flicker, señalización de redes de distribución, corrientes de arranque, desequilibrio. Importantísimo, monetización de pérdidas. ¿Cuánto me está saliendo tener esta calidad de energía tan baja?
la eficiencia de los motores, eficiencia de los inversores, desbalance de fases. No está aquí escrito, pero ya me la sé. Em, puede utilizarse de osciloscopio, de rotación de fases, 1000 aplicaciones. Eso es lo que me estaban preguntando ayer los muchachos que me preguntaban, Brunel, pero ¿qué más hace? Digamos, que es un equipo de calidad de energía. Entonces, hasta que abrían las orejas escuchando el montón de cosas. Esto es una tabla de una calculadora de pérdida de energía que tiene algunos de nuestros equipos. Así, obviamente a él se le programa cuál es el costo del kilowatt hora, ahí te saca más o menos entre kilovatios útiles, potencia reactiva, kilovatios utilizados por problemas de desequilibrios, kilovatios inutilizados. Oiga la palabra, inutilizados. Estoy equivocado, decía utilizable y es inutilizables, que no se están utilizando, por eso dan una pérdida y por eso nos lo cobran. Corriente en el neutro, costo total en kilovatios hora desperdiciado, $964 por año. Ayer, ves que hay una Y por ahí. Desbalance de fase, esto es importantísimo. El desbalance ocurre típicamente cuando en un sistema balanceado se empiezan a agregar cargas monofásicas. Señoras y señores, esto ocurre hasta en las mejores familias, en los edificios nuevos y ni para qué decirlo en los edificios viejos, completamente desbalanceadas las fases. Cuando los ingenieros de antaño diseñaron, eh, las fases estaban bien balanceadas y con el transcurso del tiempo fueron creciendo que las oficinas, que un comedor por allá, que 4 aires acondicionados por acá, que hagamos un tallercito de ebanistería aquí y se fueron literalmente guindando de cada una de las fases sin medida, sin control y llegamos con un equipo de calidad de energía y esas fases están completamente desbalanceadas, están cargadas más a una que a la otra. Inclusive he visto fases que la L3 está completamente libre, nadie la cargó. Entre mayor el desbalance, mayor es el aumento en la temperatura. Un desbalance en un 3% en la tensión es lo máximo permitido. Aunque usted no lo crea, ese 3% va a causar un aumento de temperatura de hasta un 50% dentro de un motor. El desbalance de fase genera ineficiencia en los sistemas trifásicos por consecuencia inmediata y que la corriente fluya por el neutro en un sistema estrella. ¿Qué recomendaciones hay al respecto? 2% de desbalance de tensión como máximo. Esto es poquitito, es un margen muy, muy bajo. Hay que tener cuidado, hay que medir, hay que invertir en este tema. Y como máximo un desbalance en un 10%. Espero haya sido claro el tema. Aquí podemos ver un ejemplo. Me gustaría que le tomaran una foto y lo hicieran ustedes bueno, igual esta presentación, nuestro departamento de mercadeo se las hará llegar. ¿Cómo calcular un desbalance en la corriente? Entonces tenemos que la medición de corriente en la fase 1 es de 14.5 amperios, 16.2 en la fase 2 y más o menos 15.5 amperios en la L3. Todas suman 46.2, que sería como el promedio en este caso es de 15.4, que es la suma de las tres dividido entre 3. La desviación máxima es la de mayor medición dividido entre menos la desviación máxima, que en este caso va de nuevo, es la máxima que es de 16.2 menos el promedio que es de 15.4 y eso me da 0.8 que se llama desviación máxima.
Y el desbalance es 0.8 dividido entre la corriente promedio por 100, me da un 5.2. Y habíamos hablado que lo máximo permitido en la de corriente era, ¿quién me ayuda? Un 10%. Entonces, digamos que esta está dentro del límite. Abro preguntas, dudas, porque lo expliqué muy rápido, pero en realidad por eso entenderlo es sencillo. Simplemente es como sacar los promedios por ahí. ¿Alguien con preguntas al respecto? Porque estas son importantillas aclararlas. Vamos a ver. Me pregunta don Miguel Ángel Cortés. Dice don Ronald. Dice, con los analizadores 435 familia 2 se puede obtener este cálculo. Sí, ellos tienen como monetizar los cálculos. El 435 tiene. Ok, don Edwin dice que en qué norma, muy buena pregunta, ¿en qué norma permite un 10% en el desbalance de corriente? Ok, me llevo la pregunta, don Edwin, para Ochoa. Desbalance de corriente, ¿verdad, don Edwin? Para poderle responder con la parte de la norma. Muy bien. Continuamos. Me encanta la participación. Sí, tenemos 77 personas en este momento y todas activas. Activas es que están interactuando conmigo. Desbalance de voltaje. Un desbalance de un 3% causa que el motor trabaje a un 90% de su capacidad nominal. Interesante dato. Se deben redistribuir las cargas monofásicas. En este caso, de redistribuir es equilibrar, que las cargas monofásicas individuales se tengan que balancear nuevamente. Pero repito, esto es un tema de nunca acabar, ocurre mucho. Potencia y factor de potencia. El factor de potencia compara la potencia real pura con la potencia aparente de la carga. Un bajo factor de potencia causa que la industria reciba multas o penalizaciones. Entonces, va de nuevo, es la división entre la potencia real dividido entre la potencia aparente. Ahí está básicamente. Y es uno de los principales causantes de multas con el problema del factor de potencia. Monitoreo de la demanda de pico. El cobro del recibo eléctrico de las industrias se hace de acuerdo a la demanda de pico. Se toman valores promedio típicamente cada 15 minutos. Esto ya es un tema que era tabú, porque ay, ahora nos van a medir. No, ahora es una realidad y lo miden de forma remota, en línea, que llaman, la demanda de pico. A lo tico, Ronald, ¿cómo me lo explica? Es lo que usted puede consumir dependiendo las horas. Por ejemplo, he estado en industrias, me llama muchísimo la atención cómo cuidamos esto, no queda de otra. La hora pico en Costa Rica, bueno, en todo Centroamérica, por decirlo así, y no en otros países, no voy a hablar es lo que no sé, es de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y se quedan los estudiantes, hijo, ¿y por qué? Y les dice uno, es porque cuando las madres o las personas cocinan en sus casas, entonces la demanda de corriente es muy alta. Y dicen, ¿es en serio? Y le digo, sí, es una demanda muy pico. Entonces, a esta hora hay industrias que tienen que bajar las cargas, inclusive apagar máquinas, la mayoría de ellas, en la demanda de pico. En resumen, causas de las variaciones de la calidad de energía, energización y apagado de grandes cargas, las cuales requieren altas corrientes, equipos eléctricos no lineales, ya lo habíamos comentado, o sea, no están equilibrados,
Ojo aquí, porque esto ocurre también y lo podemos ver con termografía. Conexiones flojas, desajustadas, generando problemas de forma intermitente, arquitos, produciendo calor y descargas atmosféricas. Algunos indicadores o síntomas de la existencia de problemas de calidad de energía. Lo que hablábamos, reiniciación de computadoras y equipos electrónicos programables, paradas de variadores de velocidad, disparos de protecciones, relés, fusibles, interruptores, fluctuaciones en la iluminación, es un síntoma fácil de ver. Sobrecalentamiento de equipos, errores en la transmisión de datos, se ponen lentas de la comunicación, reducción en la vida útil de los equipos. Qué raro, yo cambiaba antes los interruptores, perdón, las bombillas o los variadores de frecuencia o los cada 6, 7 años me duraban, ahora me están durando cuestión de meses y eso es carísimo. Tenemos todo un equipo en la línea de calidad de energía. Está un poquito obsoleta ya. Ahorita vamos a ver adelante qué podemos, qué tenemos en promoción. Hay algunos accesorios interesantes para poder ver y medir el voltaje, la frecuencia, hacer tomas de calidad de energía sin abrir ese gabinete, sin ponernos en riesgo. Son ventanitas donde yo literalmente conecto las donas ahí mismo y ellas se comunican con la parte interna de los paneles. Em, ¿Qué tipo de estudio? Y esta parte me encanta. ¿Qué tipo de estudio de calidad de energía puedo yo tener? Soluciono los problemas de en campo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo solucionarlo? Esto es importante. Tener un equipo fácil de poder leer, manipular, tener un servicio postventa que alguien del fabricante, bueno, yo en mi persona, que no soy directo de Fluke, pero tengo la responsabilidad de aprender y consultar para poder retransmitir y dar ese servicio postventa, dar el entrenamiento. Grabaciones de los periodos extendidos, yo necesito medir 15 días sin interrupciones, una semana, un mes, cuando son 15 días, depende de la norma, qué quieres ver, si solo potencia o quieres ver en realidad, eh, eh, no sé, su industria se caracteriza porque en una semana producen más que la otra, quieres ver, comparar una con la otra. Quiero hacer un estudio en la calidad de servicio, por ejemplo, que cumple con la energía del distribuidor con los estándares internacionales. Interesantísimo. Yo quiero eh, llevarle la contraria a mi proveedor que cree que en realidad me está suministrando, pero vemos que 2 veces al día literalmente me hace unos cambios de energía no saludables. Yo quiero ver estudios de carga. ¿Qué tan cargado está mi sistema? ¿Puedo agregar más carga? ¿Cuánto es la capacidad de mi red? Quiero, y por supuesto aquí es donde también se toman muy importantes decisiones, mantenimiento predictivo, cómo se comporta correctamente el sistema a través del tiempo, cómo está el factor de potencia, cómo está el desbalance, etcétera. ¿Cómo se hace un buen informe de calidad de energía? El objetivo de la medición era establecer puntos de referencia o características de uso. Realizar un informe genérico de todos los datos suele ser suficiente. El trabajo estaba centrado en una incidencia o un problema concreto. Asegurarse y aclararlo suficientemente en el informe. ¿Qué pasa cuando vamos donde el médico? Queremos saber qué teníamos, queremos saber si hay que llegar a alguna dieta especial, queremos saber cada cuánto tengo que hacerme exámenes, cómo estoy del azúcar. Yo necesito un informe después de la visita, saber qué hacer, cómo está, si debo o no debo, puedo o no puedo comer, puedo o no puedo beber, etcétera. Un informe que alguien me lo deje escrito, que también contenga en cuenta al destinatario. Es posible que la persona encargada de tomar decisiones a partir de las recomendaciones que se hagan en el informe
pueda tomar mejores decisiones si el informe es bastante claro, etcétera. También el informe puede tener en cuenta la importancia de incluir otras fuentes de datos como fotografías, imágenes termográficas, análisis de vibraciones. Hay que ser claro, conciso y explicativo en los resultados. No ponerle mucho bla, 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 sino como un poquito más centralizado. Vemos que hay desgaste, eh, podemos ver que hay fluctuaciones, se nota la presencia altísima de armónicas, etcétera, que venga claro. Eh, un reporte de calidad de energía debe tener un resumen ejecutivo, solo indicando los resultados más importantes, un propósito en el estudio que diga se requería la medición para esto y lo otro, una situación actual de la red eléctrica en general que incluya bancos de transformadores. Entonces estamos hablando de un reporte completo, qué cosas buenas, malas se hallaron en el sitio, si faltan fusibles, si hay presencia de cables viejos, flojos, sobrecalentados, desnudos, problemas de tierras. Oiga, el montón de cosas que puede sacar un informe de calidad de energía. Debe incluir un marco de estudio que diga el intervalo de medición, quién la hizo, qué credenciales y en qué colegio está asociado o agremiado, qué parámetros de medición, qué normativas cumplieron las mediciones, con qué equipo lo hizo. Al menos los de nuestros equipos viene hasta el código, el número de serie de las donas con que se tomaron las mediciones de corriente, que contenga análisis de valores de potencia y consumo eléctrico, gráficas en el tiempo, activas, reactivas aparentes con máximos, mínimos, indicadores de fecha, hora, factor de demanda, de cresta, corrientes máximas de línea. O sea, ojo, perdón, pero esto suena imposible, suena pesado, suena dificilísimo, pero un buen equipo de calidad de energía en realidad te lo hace todo. Simplemente tienes que ponerle los comentarios después de cada análisis, pero no es nada, nada del otro mundo ni es de por qué asustarse. Análisis de los eventos, si hay SACs en SEC y TIC NRC, sería muy bueno para el durante del intervalo de medición. Apunten en esta bitácora si ocurrió algún tipo de problema de fábrica que pueden asociar con la electricidad para luego comparar los SACs y los 12. En el apéndice A, que vengan gráficas de medición. En la parte B, sería muy bueno que realicen la termografía de la subestación, etcétera. Mil cosas más. Como les decía, la intención de este era no hacerlo tan comercial como se los prometí. No está lleno de equipos de pero sí quería dejarme una cerecilla en el pastel para hacerles llegar, si siguen viendo mi pantalla, vamos a ver, nada más ingresamos a la página del Batrón. En la sección eléctrica, en la parte de promociones, hay una pestañita que se llama Flu que te premia y podemos ver alguna promoción interesantísima. Por ejemplo, obviamente y por tiempo limitado, por cualquier de estos dos equipos de calidad de energía, que puede ser de la familia 1775 o el 1748, una cámara termográfica, cualquiera de estos que están de aquí para arriba de la línea naranja, se van a llevar un analizador un amperímetro modelo 378 con un valor promedio de unos $1000. Es por tiempo limitado. Y obviamente todos participan. De ahí para abajo, equipos de menor precio también tienen una regalía, que sería un amperímetro modelo 376. También las cámaras termográficas regalan. Y obviamente ya un equipo de mayor precio, como esta cámara termográfica, una TIX 580, regala dos cosas, un amperímetro y un medidor de aislamiento, y así sucesivamente. Los invito, ¿ves? Esto está válido hasta el 15 de julio, o sea, todavía tenemos mes y medio para
afinar el lápiz. Yo, como siempre, alegre y agradecido con ustedes. Fueron una asistencia bastante buena. Quiero saber, aparte de la pregunta que tengo aquí de don Edwin Ochoa, si tienen alguna otra consulta que hacerme. Vamos a ver, voy leyendo en orden. Vamos a ver. Dice don Edwin que la norma EN 50160 de Power Quality es aplicable a 60 Hz. Esto es una aclaración, no es una pregunta. A veces uno se hace pregunta y luego se responde. Gracias, don Edwin. Igual yo nos podemos comunicar luego. Dice don Roberto Mareán que lo que sería equilibrar el consumo de energía programado en casos de industria. Pero no sé si esto es una aclaración, don Roberto, o una pregunta. Creo que es una aclaración a la pregunta anterior. Buenos días, la guía positiva que se está proyectando, ¿la compartirán por correo? Sí, señor, siempre. Y nuestro departamento de mercadeo me pide el PowerPoint, lo convierte a PDF y lo envían. ¿Hay alguna diferencia entre un registrador de calidad de energía y un analizador? Sí, sí, don Miguel. Esta, de hecho, es una de las grandes diferencias. El analizador literalmente son estos equipos de gama alta que no solamente la registran, sino también usted por medio de un software puede ver todos los parámetros y es un software bastante amigable. En cambio, un registrador simple y sencillamente hace eso. Puede ver potencia, qué fue el voltaje, la corriente y eso no te da esa penetración de información como lo que son tanto los armónicos, superarmónicos, tablas de eventos, no los puedes ver. Por eso hay tanto abanico de productos en Fluke, digamos, desde algo muy básico hasta algo muy, muy completo. ¿Alguna otra pregunta? Al finalizar va a haber una encuesta ahí para que también me ayuden a llenarla. ¿Alguna otra consultita antes de finalizar? Espero les haya gustado la presentación. La hice bastante resumida. Creí que iba a durar más, pero me gustó la parte de comunicación con cada uno de ustedes. Si no tienen más consultas nuevamente de parte de la fuerza de ventas, de especialistas y de mercadeo del Batrón, que tengan un muy buen día. Muchísimas, muchísimas gracias.